Saludos amigos televidentes, buen día pueblo dominicano. Nos encontramos una vez más aquí con ustedes en El Conversatorio, el programa que busca dar respuestas a todo tipo de tema de su interés. En el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la zona franca, su evolución y desarrollo aquí en la República Dominicana. Y es que las zonas francas de la República Dominicana cuentan con alrededor de 60 parques industriales y cerca de 560 empresas, las cuales contribuyen significativamente a la economía nacional, suministrando empleo a cerca de un 7% de la población económicamente activa, generando junto con el sector turístico la mayor parte de las divisas extranjeras del país. Las compañías que operan en las zonas francas disfrutan de cesión de impuestos y contribuciones, al igual que una estabilidad política y social lograda por el país bajo un régimen democrático estable. La fuerza de trabajo es altamente productiva, instruida, hábil, innovadora y eficiente en la producción de artículos de calidad para los mercados de exportación. El desarrollo de las zonas francas ha permitido generar y fortalecer la marca país República Dominicana, ya que según estadísticas oficiales, las operaciones del sector han convertido a la República Dominicana en primer exportador mundial de cigarrillos, segundo exportador de instrumentos médicos de América Latina y el quinto proveedor de los Estados Unidos. De esta forma damos inicio a este interesante tema y pasamos con el licenciado Mañón y el doctor Rafael Burgos Gómez. Gracias, Kirsi. Así es, la Asociación de Desarrollo de la Provincia de Santo Domingo tiene una vez más este encuentro con el doctor Rafael Burgos Gómez. Y hoy vamos a hablar del tema de las zonas francas, del cual el doctor Burgos es uno de los promotores de inicio de estos parques, de manera muy especial en la provincia de Santo Domingo, municipio Santo Domingo Oeste. Y así es, doctor, evolución, desarrollo del Parque de la Zona Franca, su ponderación de manera inicial. Muy bien, comenzando diciendo que la Zona Franca se establecieron el 12 de octubre de 1968, que es un dato muy importante para que el país lo conozca. Muchas personas no saben que el sector de Zona Franca, su primera empresa se fundó en la provincia de La Romana, el sector de Zona Franca industrial. No estamos hablando de zonas francas comerciales, sino de zonas francas industriales. Y se fundó el 12 de agosto de 1969. Es una empresa que todavía fabrica brocha para los maquillajes de las damas. Y es una empresa que todavía existe y que es una gran empresa fundada por los norteamericanos, el señor Wellman y el señor Álvaro Carter. La gente de la Golf Western. Cuando existía la Golf Western, sí, y que el presidente Joaquín Balaguer fue el que firmó el primer decreto para crear lo que era el sector de Zona Franca en la República Dominicana. Y este es un dato importante para que la gente conozca muy bien cuándo nace el sector de Zona Franca, que viene desde el orígenes la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que fueron abatidos, entonces en la reconstrucción se crearon estos sistemas de generación de empleo con regímenes especiales. Creación de empleo, evolución de materia prima, transformación y evolución de materia prima, y entonces esto ayudó a esos países asiáticos a reconstruirse cuando después de la Guerra Mundial vino lo que fue las gran inversiones que hicieron la potencia para poder recuperar la economía de esos países que habían sido y que quedaron, esas economías quedaron abatidos por el problema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros adoptamos ese sistema en 1969 por estos dos
coloso norteamericano que fundaron la Golfan Oeste, que más tarde entonces se convirtió en otra empresa y que fundaron a la Romana, tenía que ver con el Central Romana, tenía que ver con Alto de Chabón, que todavía es parte de esos grandes empresarios, y lo que es la Gran Romana hoy, que es una de la provincia desarrollada del país y que menos problemas de labores tiene, es decir, prácticamente la Romana como Higüey no tienen desempleo, porque la mayoría de las personas que viven allí trabajan tanto en el área turística, en el área de la construcción, como en el área de la industria azucarera. Y claro que el país, al adoptar este sistema, pues se comenzó a crear parques industriales a partir de esa ley y a partir de que todavía trabajábamos con la ley 299 dentro del renglón de lo que eran los incentivos que daba la ley 299. Incentivos industriales, sí. Incentivos industriales para la creación y generación de empleo. Sí. Prácticamente la zona industrial de Herrera se creó con ese mecanismo de generar riqueza y empleo a través de unos incentivos que daba el Estado Dominicano. Implicaban reducción arancelaria, reducción de impuestos y exoneraciones de materia prima. Eso lo hacen todos los países, todos los gobiernos del mundo, y prácticamente las materias primas hoy día están exoneradas prácticamente al 100%. Son muy pocas lo que se paga cuando las materias primas entran al país, porque lo importante es lo que generan esa materia prima. Entonces, el gobierno trasladó esos impuestos a lo que es la transformación a través del ITEVI, ¿verdad? Y se pagan esos impuestos que se pagaban antes por esa materia prima en las aduanas, ahora se pagan, salen libres, pero ahora se pagan a través de la transferencia de impuestos, que es el ITEVI, cuando el producto sale ya transformado y procesado desde la industria hacia los mercados de distribución, la cadena de distribución de mercado. Y obviamente que entonces se transforma la ley. En el año 90 creamos entonces lo que fue la ley 298. Yo fui miembro de ese directorio que estaba en la oficina del ministro de Industria y Comercio, antes secretario de Comercio. Luego transformamos la ley, hicimos la ley 890. Entonces es cuando viene la explosión, el desarrollo, también con la ley de incentivo del Caribe que estableció el presidente Reagan en esa época. Se hace la ley y bueno, el crecimiento del sector de zona franca en República Dominicana fue impresionante en los años 80 y en los años 90. Hasta los años 90 con diferentes crisis que se han presentado, pero de 4 o 5 parques que teníamos, saltamos a 40 y pico de parques industriales en todo el país. Nosotros fundamos un parque en el año 88 y después se expandieron 2 a 3, 4 parques industriales más dentro de la zona, de tal manera que en todo el territorio de la República Dominicana hasta el 2004 habían 54 parques industriales con alrededor de 150,000 empleos directos, más. Creo que ahora hay como 60 y pico de parques industriales en todo el país. No son parques tan grandes como lo que nosotros fundamos, como lo que nosotros construimos, pero son parques también pequeños, pero que están haciendo y dando un impacto positivo a las comunidades, a las exportaciones. Y obviamente ha habido un desarrollo y transformación de lo que han sido los objetivos
de los parques industriales, que generar impuestos, generar empleo y riqueza en comunidades deprimidas. Y eso, claro que ha tenido un impacto muy bueno para las comunidades, para la provincia, para los municipios, donde la mayoría de los diputados y senadores y autoridades locales, provinciales, le pedían al gobierno la construcción de parques. De hecho, Fomento llegó a construir alrededor de 15 parques industriales en diferentes puntos del país, aparte de lo que crearon el sector privado. Y esos parques industriales eran los que guiaban la visión de la comunidad, de las comunidades donde estaban creados estos parques, porque eran los que generaban los impuestos, los empleos y la riqueza. Imagínate tú en una comunidad como, digamos, Higüey, que hayan 5,000 empleos, en una comunidad como Villa Altagracia, que habían 8,000 empleos después de que el CEA cerrara el ingenio, ¿verdad? En ese caso el CEA cerró ese ingenio, pero se creó una zona franca. Aquí en San Luis cerraron el ingenio Osama, pero nosotros creamos 12,000 empleos, que el ingenio nunca lo tuvo. El ingenio solamente tenía, cuando estaban en zafra los ingenios, generaban mucho empleo, pero eran unos empleos provisionales y eran de mano de obra extranjera. Los técnicos eran reducidos equipos técnicos que producían y mantenían los ingenios laborando. Eso era una lista de alrededor de 350, no más, técnicos y algunos otros ingenios un poquito más, pero esa era la planilla que tenían los ingenios. Se creaban muchos empleos en el entorno de los colonos, los que picaban las cañas, los que lo transportaban, las vías ferroviarias que trabajaban en el transporte de esos productos, y se generaban empleos, pero era una zafra de 3, 4 meses, 5 a veces, cuando había suficiente digamos, colonos dentro de los ingenios y que la molienda se extendía. Guardaban harina guardaban el dinero para el futuro y cuando llega la zafra. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que entonces en un parque pequeño, digamos de 500,000 metros cuadrados, de 1,000,000 de metros cuadrados de territorio, entonces tú podías crear 15, 20,000 empleos, o lo puedes crear aún 15, 20,000, 30,000 empleos. Para crear empleo en el sector azucarero, 25,000 empleos en el sector azucarero, se necesita medio país. Esa es la única diferencia. Sin embargo, es una gran industria que hay que conservarla, que hay que expandirla, porque también tiene impacto positivo al medio ambiente, a la economía local, a la economía más baja de esas comunidades, y también fortalece en el impacto económico, fortalece a todas esas pequeñas comunidades, porque el dinero camina, y entonces la gente también, lo que tienen propiedades, que tienen 200, 300, 100 tareas de sembrada de caña, también se convierten en pequeños colonos, y ellos también reciben la compra, el producto de la compra de su materia prima. Entonces todo eso movía mucho dinero. No se puede decir todo lo contrario, pero movía mucho dinero. Debieron mantenerla paralela. Correcto. Diría yo, zona franca y la industria azucarera. Entonces las zonas francas te generan 15, 20,000 empleos en un pequeño territorio. Sin embargo, la zona franca también han tenido su crisis, que la conocemos todas y la sabemos todas. Sí. Y han sido crisis económicas, algunas que se pudieron evitar y otras que en algunos gobiernos
del pasado no se le dio el apoyo que requería el sector de zona franca. Porque si es bien cierto que el sector de zona franca impactó la economía dominicana, no recibió el apoyo de algunos gobiernos en el pasado para poderse industrializar de una manera vertical que permitiera no solo que viniera materia prima para transformarla aquí en el país, sino generar la materia prima dentro de nuestro país para convertirla en una industria vertical que generara más valor agregado, que generara más riqueza, que se integrara a la economía nacional a través de la generación de una política pública de integración, que en muchos casos lo hicimos y en muchos casos trabajamos con el gobierno para lograr que el país se integrara desde su origen. Quiere decir, desde la generación y producción de materia prima, creada en el país, ¿verdad? Desarrollada en el país, para que en lugar de nosotros tener un valor agregado de un 30% a esa industria, o en esa industria tuviéramos un valor agregado de un 70, un 80, un 90%, como debe ser, y convertir ese sector en una economía pujante. Estuviéramos exportando 25.000, 30.000 millones de dólares en la República Dominicana solo en ese sector. Doctor, se cayeron o es profeso, los ingenios desaparecieron. La zona franca tambalearon en un momento que, por ejemplo, Santiago de los Caballeros, donde era un gran boom y uno sentía que hasta de la capital querían ir para Santiago y a trabajar a la zona franca y todo se creó de todo un poco. Pura coincidencia, en momentos donde las zonas francas estaban muy activas y pura coincidencia en momentos en que los ingenios estaban muy activos, hubo como, si se quiere, ¿cómo le digo? Algo que funcionó para que eso coincidencialmente se cayera. Le voy a poner eufemismo, todo eso. Eufemismo le voy a poner entre comillas, doctor. Lo que pasa es que tú lo que tienes que decir las cosas como son. Y no estamos sacándole a nadie ningún recuerdo, pero yo soy de los que defiendo que el Estado tiene que defender sus empleos en cualquier escenario. Yo soy de los que creo que nosotros, los sectores productivos, no solo tenemos que defender nuestros intereses y nuestras inversiones, y nuestro interés de participar y contribuir con el país al desarrollo. Yo creo que los estados, los presidentes también tienen que poner su parte, que el Estado son los que finalmente reciben los beneficios de los ingresos que generan esa riqueza. Entonces, yo pienso que todos los jefes de Estado, todos, están en la obligación de defender el mínimo empleo, el empleo que se generan en el país, que da mucho trabajo traerlo aquí, que da mucho trabajo traerlo al país, para que entonces con un plumazo o con una declaración de un líder político o de un presidente borre eso simplemente con un plumazo. Yo pienso que son políticas erradas. Yo pienso que el Estado tiene que defender y poner recursos como tiene que ponerlo para conservar sus empleos. Los empleos no son de los empresarios, los empleos son un patrimonio de la República Dominicana, donde quiera que estén, y no importa quién lo tenga, son un patrimonio de la República Dominicana. Si tú no tienes empleo, si tú no tienes sectores productivos, el Estado no existe. Ningún Estado se ha podido conservar sin los sectores productivos. Los sectores productivos son lo que hacen posible el estamento del Estado, porque el estamento del Estado necesita recursos para mantenerse, y son los sectores productivos
lo que ponen esos recursos a través, y los contribuyentes, además, a través de la generación, a través de los impuestos que pagan, las contribuciones que le hacen al Estado. Entonces, tiene que tener el Estado mucho cuidado con respetar y proteger a los empleos que tenemos, no importa en el área que sea. No se puede decir que la industria textil no es la industria mejor para la República Dominicana. Yo digo que sí, que es la mejor industria para la República Dominicana, porque son las que generan mayor capacidad de empleo rápidamente, son las que accesan, todos los dominicanos están en capacidad de acceder a esa gran industria en todas las áreas, primero porque la conocen y segundo porque los dominicanos son hábiles en esas áreas, son los mejores del área del Caribe y podría decir Centroamérica y muchos países del mundo, de que los dominicanos son los mejores, fueron los que le imprimieron marca país a la calidad de los productos dominicanos en el sector de zona franca, en el área textil, en todas las áreas. Ojalá pudiéramos tener una industria dinamizada como fue la industria textil en el área tecnológica, pero el país no estaba preparado, ni está preparado para recibir una industria tecnológica masiva, porque para eso se requiere de educación, para eso se requiere de infraestructura educativa tecnológica como cultura. Yo no puedo entrenar a un muchacho ahora mismo para que me arme un chip si él no tiene la cultura, la educación y la formación universitaria y tecnológica para llegar a ese punto. Se necesita un tiempo para eso. Como consecuencia de eso, entonces tenemos que proteger lo que tenemos. Debimos haber sembrado el medio sur de algodón, la industria del algodón. Debiéramos haber sembrado el país de molinos, transformadores de materia prima para la industria textil. Debíamos haber sembrado el país y el mundo con lo que es la cadena logística de distribución. Eso era lo que había que hacer. Eso es lo que tenía que decir el mandatario cuando fue a Santiago. Eso era lo que tenía que hacerse en ese momento para transformar la industria y no favorecer a 5 o 6, 7, 8 empresarios que eran sus amigos en contra de 600 empresarios que estaban luchando en la industria de la aguja, en la industria textil dominicana. Eso era lo que había que hacer. Sin embargo, los empresarios del sector de zona franca son empresarios que están acostumbrados a los retos. Son empresarios que están acostumbrados a caminar el mundo si es necesario y a no dejarse avasallar por nadie. Y a pesar de la crisis del 90 con el tratado de Recata con México y Estados Unidos, a pesar de que la China entró a la Organización Mundial de Comercio, que fue y es una amenaza para la República Dominicana, los empresarios del sector de zona franca supieron salir hacia adelante sin dejarse avasallar de 5 o 6 que fueron la niña bonita de un gobierno en la que ese es otro de los problemas que afecta más a la industria. Cuando se usan privilegios irrisorios contra un grupo de 5 o 6 y cuando se está dejando de beneficiar a la mayoría de un 90%. Eso es lo que tenemos que corregir para el presente y para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer para eso, para proteger esa industria, para hacer que esa industria siga rehabilitándose, para hacer que esa industria siga avanzando y siga creciendo como debe ser, porque esa es la industria que le resuelve el problema a las comunidades en todo el territorio de la República. Cuando se crea un parque en una comunidad de la provincia de Montecristi o de la provincia de Santiago Rodríguez o de Valverde,
o Monteplata son industrias, son empresas que van a resolver el problema de 300 a 400 empleos que tienen un impacto. Y aquí hemos recibido andanada de crítica y amenaza contra el sector de Zona Franca, de vagos que nunca han trabajado aquí en este país, que lo único que hacen es hablar disparate por los medios de comunicación y poner el país en los organismos internacionales denunciándolo como que aquí no se cumplen las normas y las reglas de los derechos de los trabajadores, cuando es todo lo contrario. Nosotros pagamos, los sectores productivos pagan 3 veces más que lo que pagan otros países, 2 veces más que lo que pagan otros países. Y lo saben, lo que tienen que saberlo, y lo sabe también la OIT. Yo creo que ha habido una falta de defensa por las autoridades que manejan la Asociación Dominicana de Zona Franca, de defender con valentía, con defender frente a las instituciones que tienen que defender, al sector completo de Zona Franca, y no defender a un grupito, como siempre han estado haciendo, que es lo que más afecta y más daño le hace al sector, como en otros sectores también, producto de la política de agrupamiento. Entonces, este es un sector noble, este es un sector que está exportando 5,000 y pico de millones de dólares todos los años. Es un sector que ha sabido mantenerse en el tiempo y en el futuro. Y no hemos tenido que salir huyendo para otro país, como lo han hecho algunos. Nos hemos quedado aquí echando el pleito en nuestro país. Y además es el sector más vanguardista que tiene la República Dominicana. Porque este es un sector que en el tiempo se va reciclando hacia las demandas internacionales, hacia la demanda de mercados. Y ahí lo vemos con el tabaco, ahí lo vemos con los equipos médicos, ahí lo vemos con los servicios, ahí lo vemos con industrias de tecnología que están llegando al país, ahí lo vemos con el crecimiento y mejoramiento de las infraestructuras productivas de los parques industriales, que son modelos en nuestro país, que han venido a copiarlo de otros países. En fin, ese es un sector que debe ser respetado por las autoridades y por sectores productivos adversos que creían como que el sector de Zona Franca era una amenaza. Todo lo contrario, es el sector que más empleo genera, más exportaciones genera, más educación genera, es el sector que más aporta a las comunicaciones, a la seguridad social, a la CDE, a todas estas instituciones que reciben de la Zona Franca miles de millones de pesos en aporte. Y aparte de eso, el país, todo el país se beneficia de las nóminas del sector de Zona Franca, que son también miles de millones de pesos semanalmente. Doctor, vamos a brindarle un cafecito, pues yo me imagino que los dirigentes del sector de Zona Franca están dándole un aplauso ahora por esa defensa que usted ha hecho al sector que quiere, aprecia y donde usted aquí en el municipio de Santo Domingo Este ha desarrollado y ha permitido que muchos dominicanos tengan su empleo. Este cafecito vamos entonces a tomárnoslo y después de todo esto regresamos después de la pausa, señor director.